Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal, Alberto? Como he comentado, yo me empecé a interesar en la astronomía visual hace relativamente poco tiempo y por accidente. En efecto, cuando decidí adquirir mi Celestron Edge HD de 8 pulgadas y lo intenté usar para astrofotografía de espacio profundo, la experiencia fue tan frustrante y me topé con tantos inconvenientes que en algún momento decidí incluso pausar la astrofotografía y decidí usar ese telescopio en visual, puesto que ya lo estaba empezando a odiar. Y fue ahí cuando quedé fascinado con la astronomía visual. Con ese telescopio por primera vez vi los planetas más lejanos del sistema solar, Urano y Neptuno, e incluso algunas galaxias desde mi casa en la Ciudad de México. Así que así empezó mi aventura con el visual, con la astronomía visual. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que este telescopio lo usaba sobre mi montura HQ5 Pro, una montura ecuatorial GoTo, y me empecé a dar cuenta que no disfrutaba tanto la experiencia del visual en una montura GoTo. Se me hacía como hacer trampa. Yo disfrutaba mucho encontrar manualmente los objetos sin ayuda de una computadora. Sin embargo, pues esa montura no está diseñada para un uso manual. Así que decidí empezar a usar mi Mac de 4 pulgadas, el Maksutov Cassegrain del cual ya te he hablado, y lo empecé a usar sobre la Star Adventurer, que pues digamos es una montura ecuatorial manual o motorizada, mejor dicho. Pero bueno, el caso es que empecé a usarlo así. Sin embargo, también me di cuenta que usar una montura ecuatorial manual no es una experiencia o no me resultó una experiencia tan simple. Por cómo funciona, por cómo se mueve una montura ecuatorial, a veces resultaba un poco complejo, por ejemplo, moverme a una estrella que estaba arriba de donde estaba observando, puesto que tenía que hacer algunos movimientos extraños con la montura. Así que debido a eso, decidí averiguar si existía alguna montura pequeña altazimutal sobre la cual pudiera usar ese Mac. Y eso me llevó a una montura que conseguí en AliExpress, una montura altazimutal manual. Las monturas altazimutales recuerda que se mueven en dos ejes, izquierda-derecha y arriba-abajo, por lo que tienen movimientos más intuitivos o más cercanos a la experiencia humana, si lo quieres ver así. Esta montura es muy económica, carga solo 5 kilos, pero es muy pequeña y tiene la capacidad de carga perfecta justamente para cargar el Mac de 4 pulgadas. Así que con ese pequeño equipo muy transportable fue que me inicié, digamos, ya formalmente en el visual con telescopios manuales. Y la verdad es que me encantó ese equipo, ese setup. Fue el que me empecé a llevar a Star Paris, incluso con ese participé en el Maratón Messier del 2023. En fin, estaba muy contento con ese equipo, estoy muy contento con ese equipo. Sin embargo, mantenía la espinita de usar el Schmidt Cassegrain de 8 pulgadas en modo manual, dado que esas 4 pulgadas adicionales realmente se notaban. Con ese telescopio podía ver objetos más tenues desde mi casa y podía ver más detalles en los planetas, por ejemplo en Júpiter o Saturno. En cambio, el Mac, al tener pues solo 4 pulgadas, estaba bien, digamos, pero se quedaba corto para algunas cosas. Así que me puse a ver opciones de una montura altazimutal manual sobre la cual pudiera usar el Celestron. Sin embargo, no encontré ninguna opción viable. Si bien Celestron comercializa algunos modelos de sus Schmidt Cassegrains con monturas altazimutales, estas son GoTo y son bastante caras. Y realmente no encontré una opción de una montura altazimutal manual para ese telescopio. Sin embargo, una de las cosas con las que me quedé del Maratón Messier del 23 fue que varios de los asistentes llevaron telescopios Dobson. Así que eventualmente empecé a considerar adquirir un telescopio de tipo dobsoniano. Los telescopios dobsonianos o de tipo Dobson se componen por una parte de un tubo óptico, es decir, del telescopio como tal, de tipo newtoniano, es decir, tiene espejos, es reflector, y por otra parte de la base Dobson. Esta base Dobson sirve
igualmente como base para sostener al telescopio, pero también funciona como montura altazimutal, permitiéndote moverlo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por lo que este diseño, el diseño Dobson, está pensado para que lo pongas sobre el suelo directamente, ya no necesita un tripié. Así que la propia base funge como soporte para el telescopio y como montura altazimutal. Ahora, este diseño, el Dobson, es realmente bastante sencillo y económico de fabricar, por lo que estos telescopios, los de diseño Dobson, son los más económicos del mercado por pulgada de apertura. Digamos, a cualquier apertura determinada, por ejemplo 8 pulgadas, si volteas a ver los precios que te encontrarías en algo similar, por ejemplo en un refractor o en un catadióptrico, los precios se elevan al cielo, porque adicionalmente al tubo, que de por sí tiene un precio elevado, tendrías que considerar una montura, y una montura de un tamaño y de un peso y de un precio importante. Así que por estas razones, por la facilidad de su diseño y lo económico de su fabricación, es que, como te digo, son los telescopios, son el diseño de telescopios más económicos del mercado. De hecho, es muy común que encuentres talleres en los cuales te enseñan a fabricar tu propio telescopio dobsoniano con materiales entre comillas caseros, pues, o al alcance de cualquier persona, y con un costo bajo puedes armarte y puedes diseñar tu propio telescopio Dobson. De hecho, he conocido a algunas personas que justamente en Star Paris llevan sus Dobson fabricados por ellos mismos. Por otra parte, este telescopio también tiene una gran calidad óptica, puesto que tiene espejos, no te genera ningún tipo de aberración cromática, y además son muy sencillos de operar, son muy intuitivos. Si bien pueden parecer un tanto aparatosos, ya te platicaré un poco más al respecto, realmente en cuanto ves cómo funciona es muy fácil y muy intuitivo operarlo. En las Star Paris a las que he ido, de repente la gente se me acerca y me pregunta por el telescopio, les explico cómo funciona y les resulta de inmediato muy sencillo de manejarlo. Así que, como te digo, debido a estas características, a su precio, contenido, a su facilidad de uso, es que generalmente cuando los astrónomos visuales buscamos telescopios de grandes aperturas, recurrimos a los Dobson, puesto que son la mejor opción calidad-precio. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, evidentemente tienen algunos inconvenientes. Y yo te diría que el principal es su tamaño y su peso. En efecto, estos telescopios son bastante bultosos y pesados. Típicamente te los vas a encontrar en aperturas, pues digamos que de 8 pulgadas hacia arriba. Y en estos casos ya se trata, como te digo, de telescopios pesados, grandes, por lo que antes de considerar adquirir un telescopio Dobson tienes que plantearte algunas cuestiones más allá de si está dentro de tu presupuesto. Por ejemplo, ¿dónde lo vas a guardar? Si bien estos telescopios los puedes almacenar, digamos, pones el tubo verticalmente y solo te ocuparía el espacio que ocupa la base, el diámetro de la base Dobson. Generalmente, digamos, en hasta ciertas aperturas, pues suele tener más o menos el tamaño de una mesita de centro pequeña, por ejemplo, pero aún así pues te quita espacio. Y adicionalmente también está el tema del peso, son telescopios pesados, por lo que si tienes la fortuna de vivir en un lugar con un cielo sin contaminación lumínica, bueno, pues quizá estos temas te resultan intrascendentes, pero si eres como muchos de nosotros que vives en ciudades, quizá en departamentos, tienes que desplazarte hacia lugares con mejores cielos, pues tienes que plantearte el tema de cómo lo vas a transportar. ¿Te resulta cómodo, por ejemplo, bajarlo por escaleras hasta tu estacionamiento? O incluso, si te soy sincero, si no tienes coche, encuentro bastante complejo tener un Dobson, bastante complejo transportarlo. Al ser instrumentos grandes y bultosos y pesados, pues moverlos en transporte público no resulta nada práctico. Y dependiendo del tamaño del telescopio, también tendrías que preguntarte siquiera si cabe en tu coche. En fin, el caso es que este tema del tamaño y el peso es uno muy importante a considerar cuando te planteas adquirir un telescopio dobsoniano. Y el otro tema, también el otro contra, digamos, es que si bien los puedes encontrar en versiones go-to, es decir, motorizadas, computarizadas, y con ellos podrías intentar hacer algunas cosas de astrofotografía, la realidad es que en general estos telescopios están más pensados para ser visual.
Pero bueno, el caso es que justamente yo me planteé todas estas cuestiones y decidí que estaba dispuesto a asumir los costos no solo económicos asociados a tener un Dobson, y decidí que quería comprar el dobsoniano más grande que me animara a cargar. Así que al final decidí adquirir un dobsoniano de 10 pulgadas. Y así adquirí el Skywatcher modelo FlexTube 250p. Decidí adquirir este modelo en concreto, en primera porque se trata de Skywatcher, es una marca con la cual ya he tenido equipos de esta marca, tanto telescopios como monturas, y nunca me ha fallado. Me parece una marca con bastante buena fama y muy buena relación calidad-precio. Y fue el de 10 pulgadas debido a que fue el máximo peso que yo me animaba a cargar. En efecto, este telescopio en conjunto pesa 27 kilos. Sin embargo, se divide en dos partes. Por un lado, el tubo como tal, el telescopio como tal, que pesa 15, y por otro la base, que pesa 12. Así que me permite bajarla de mi departamento al estacionamiento y del lugar en el que me estacione al sitio de observación, pues digamos en 2 viajes, de una forma pues de entre comillas cómoda o al menos realizable. Por ejemplo, el siguiente tamaño hacia arriba, que es el de 12 pulgadas, esa cosa ya pesa 40 kilos. De hecho, el tubo pesa casi 20 y ya se recomienda que se carguen entre 2 personas. Así que ese ya no me resultaba práctico. Este telescopio lo adquirí por alrededor de $1,000 en la tienda de B&H. Como te digo, es un telescopio manual, no tiene ningún tipo de seguimiento, es completamente manual, es lo que yo quería. Ahora, en cuanto a los diseños de dobsonianos, te vas a encontrar básicamente 3 tipos. Por un lado, los diseños clásicos, que es un tubo, digamos, cerrado, continuo. Estos son los más económicos, sin embargo tienen el tema de que al ser tubos largos, tienes que plantearte la cuestión de si tienes forma de transportarlo, de si cabe en tu coche o tienes que tumbar asientos. Así que son un poco más complejos, digamos, de transportar. Por otro lado están los modelos colapsables como el que yo adquirí, el FlexTube. Esta variante se caracteriza porque tiene unos tubos que con unos tornillos los aflojas un poco y colapsas el telescopio, lo achaparras, digamos, para efectos de almacenamiento y transporte. De esta manera, cuando lo colapsas, el tubo mide menos de 1 metro, por ahí de 80 centímetros, lo cual resulta muy conveniente, puesto que de esa forma lo guardo sin mayor problema en la cajuela de mi coche y me deja, digamos, un espacio todavía a lo largo, más todo en la parte del frente de la cajuela. Y por otra parte la base, eso sí, la base viaja cómodamente como pasajero en la banca trasera, me quita más de un espacio, pero bueno, es perfectamente realizable. Esta variante colapsable es un poco más cara, pero te digo, tiene esta ventaja de que se puede colapsar y una vez que ya llegas a tu sitio de observación, simplemente lo vuelves a extender, liberas los tornillos, los aprietas, no necesitas ningún tipo de herramienta y ya está listo para observar. Así que resultan muy convenientes. Y finalmente te vas a topar con otro diseño que digamos que es desarmable. Los diseños Truss se caracterizan porque el espejo primario viene como en una especie de caja. El espejo secundario viene en una especie pues como de soporte, y entre la base del espejo primario y del secundario vienen unos tubos bastante largos. Y precisamente esos tubos se desarman, así que te quedas con 3 partes, digamos, la caja donde viene el espejo primario, la base donde viene el secundario y los tubos. Así que esto te permite moverlos y transportarlos de forma más sencilla. Sin embargo, justo por esto, este tipo de diseños truss o desarmables te los vas a encontrar sobre todo ya en aperturas bastante masivas, típicamente por ahí de 12 pulgadas hacia arriba, porque ya son muy pesados de mover si no se pueden desarmar. Son los más caros, pero tienen esta ventaja de su forma de transportar. Sin embargo, tienen la lata de que pues los tienes que armar y desarmar, y es un proceso que sí te lleva algunos minutos, y una vez que ya está armado pues no es tan sencillo estarlo moviendo del lugar, puesto que ya tiene bastante peso el conjunto. Así que pues bueno, yo descarté esa opción.
y me fui, como te digo, por un modelo colapsable. El telescopio que adquirí, que te digo, es de 10 pulgadas, tiene una 10 pulgadas de apertura, 250 milímetros, una distancia focal de 1200, ya extendido, mide poquito más de 1 metro y, como te digo, pesa 27 kilos. Y bueno, la verdad es que desde que lo adquirí se volvió de inmediato mi telescopio favorito de observación. Es una delicia ver por ese telescopio. Ya he tenido la oportunidad de llevármelo a varias Star Parties. Me lo acabo de llevar al Maratón Messier de hace algunas semanas. Ya te contaré de esa experiencia. Y si bien, como te digo, es un instrumento muy bultoso, muy complejo de transportar, tienes realmente que tener la intención de ir específicamente a un viaje astronómico, por decirlo así, para que valga la pena llevártelo. Sin embargo, la verdad es que observar a través del telescopio, como te digo, es impresionante, es muy luminoso, resalta mucho los objetos, incluso tenues. Yo desde mi casa con ese telescopio he llegado a ver galaxias, que es muy complicado ver desde cielos con contaminación lumínica porque son muy tenues. Sin embargo, es tan luminoso, capta tanta luz este telescopio que me permite verlas. Desde cielos oscuros, bueno, no te quiero explicar, realmente resalta mucho los objetos, les da mucho brillo. Un amigo tiene el 8 pulgadas y hace poco tuve la oportunidad de poder compararlo contra el suyo. Apuntamos nuestros telescopios al mismo objeto. Fui a ver al de 8 pulgadas y la verdad es que esas 2 pulgadas extras del mío sí se nota un poco más el brillo de los objetos, así que sí vale la pena. La verdad es que estoy muy contento con esta adquisición y no puedo más que recomendártelo ampliamente. Sin embargo, como ya te digo, es muy importante que cuando te planteas adquirir un Dobson tomes en cuenta los factores que ya te comenté hace un momento. Y es muy curioso porque hay varias personas que recomiendan los telescopios Dobson como un excelente telescopio para principiantes, principalmente por el precio y por la facilidad de uso. Sin embargo, yo no puedo estar más en desacuerdo. La verdad es que un telescopio Dobson, por estas mismas razones que te comenté, su tamaño, su peso, resultan instrumentos demasiado intensos para un principiante. Este tipo de telescopios yo lo reservaría para alguien que ya está muy clavado en la astronomía visual y que está dispuesto a pagar estos precios no solo económicos de tener un armatoste de estas características. Así que yo sigo pensando que un excelente telescopio para principiantes en el visual es aquel que ya te mencioné hace algunos episodios, justamente el Mac de 4 pulgadas sobre montura manual. Este otro, si bien te digo, pues me encanta observar por él y es mi telescopio favorito para observación. Como te digo, pues ya es más bien para gente muy intensa y muy clavada en esto como yo. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto_bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.